la voluntad de Dios y abre la Biblia con los ojos cerrados, dejando caer su dedo en Génesis 22. Páreme ahí. Eso es debido... Ah, no, yo abrí la Biblia, mire. Ah, no, Dios me habló aquí mismo. Hermano. Abrió Génesis 22. Hermano, miren, yo no digo que Dios pueda usar esa manera, pero hay que tener cuidado porque hubo uno, según una historia que cuenta, que abrió la Biblia y dice, y Judas fue y se ahorcó, y después la Biblia dice, ve y tú ya lo mismo. Entonces, ¿verdad que no te va a gustar? ¿Verdad que no? Entonces, hay que tener cuidado. ¿Sabe el estudio que yo recomiendo para toda persona? Mira, desde 0 hasta 10, sistemáticamente. El estudio sistemático va a ayudar a la persona a entender todo el engranaje que se puede entender de la Biblia. Amén. Sigamos. Debe él llegar a la conclusión de que tiene que enviar a su hijo al instituto bíblico como un acto de ofrecimiento a Dios. Este tipo de personalización de la Biblia no es aplicación verdadera, es presunción. El pasaje debe de ser convertido en verdades para que todos los hombres, antes de poder ser aplicado, para todos los hombres, antes de poder ser aplicado en un sentido personal o individual. En lo que respecta al escenario cultural, el lector necesita entender que el ofrecimiento de los primogénitos para sacrificios humanos era una práctica común entre los adoradores paganos. Estos sacrificios se acostumbraban en los días de Abraham y seguramente él comprendería el mandato. Al mismo tiempo, Dios no tenía la intención de enseñarle el mérito del sacrificio humano, sino el hecho de que solo él podía proveer un sacrificio por los pecados. Abraham solo podía ofrecer su fe. En otra palabra, Dios pone el sacrificio y Abraham pone su fe. ¿Sí? La verdad enseñada en este texto es la obediencia a Dios, no el sacrificio humano. En realidad, esta historia se destaca como una apología ante la práctica pagana de apaciguar a los dioses con un sacrificio, porque enseña que Dios provee el sacrificio, no el hombre. ¿Quién es el que provee el sacrificio? Dios. No el hombre. Y ya Dios proveyó el sacrificio que era y que es su Hijo Jesucristo. Amén. 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 Su Hijo Jesucristo. Hay que entender esto, hermanos, miren, y hermanas. Abraham obedece. Abraham obedeció. Al Abraham obedeció, Dios establece el pacto. Entonces aquí viene, Abraham pone la fe y Dios pone el sacrificio. Para que todos los que creen en el sacrificio de su hijo sean hijos de Abraham por fe. Mira qué cosa. Mira qué cosa. Muy interesante. Sigamos. Actividad 3. ¿En qué forma el mandato de Dios a Abraham de ofrecer a su hijo en holocausto es aplicable y no aplicable a los creyentes de todos los tiempos? Ok. Ahora vamos a separar el factor que es temporal y el factor que es eterno, o el factor preceptivo y el factor descriptivo. Ahora, ¿cuál es el factor aquí eterno y cuál es el factor temporal? Vamos a, ¿quién la hizo? La obediencia de Abraham es eterno, la obediencia y el temporal sería la historia misma. Sí, se puede, sí. Temporal es la historia. ¿Quién escribió algo más? Vamos a ver, ¿quién escribió algo más? Vamos a ver. ¿Quién hizo algo más? Yo puse, esta instrucción es descriptiva y es un acontecimiento histórico que ocurrió. Y Dios no manda a sacrificar a los niños. Sí, pero oiga bien. ¿En qué forma el mandato de Dios a Abraham de ofrecer a su hijo en holocausto es aplicable y no aplicable a los creyentes de todos los tiempos? ¿En qué forma es aplicable y en qué forma no es aplicable? Yo escribí
en que el mandato es descriptivo y registra un acontecimiento histórico. Okay. No es un mandato preceptivo. Nos enseña un principio eterno de recompensas por la fiel obediencia a la palabra de Dios. Bingo. Está bien. ¿Está bien? ¿Y eso era? Ok, entonces tenemos 13.4, sugerir la forma en que una narración histórica del Antiguo Testamento contribuye, oye, esto lo estudiamos, contribuye a la historia de la redención. ¿Cuál es el tema central de toda la Biblia? Salvación. Redención, ¿verdad? Ok. Ahora, nosotros lo que estamos ahora es haciendo un repaso de todo lo que habíamos estudiado, ¿eh? ¿Se recuerda? Poner la narración dentro de su contexto más amplio. ¿Qué quiere decir eso? Poner la narración la narración dentro de su contexto más amplio. Más amplios. ¿Qué quiere decir eso? Que compararla con toda la Biblia. ¿Y cómo se llama eso toda la Biblia? El contexto. ¿Cómo fue, Rosa? Contexto bíblico. Entonces yo voy a coger esta historia y la voy a meter en el contexto bíblico y voy a ver cómo esta historia encaja en toda la Biblia, en todo el tema de la Biblia. Por favor, Violeta. Poner la narración dentro de su contexto más amplio. En el contexto más amplio, vemos esta historia como una trama secundaria, dentro de una épica heroica más extensa. El tema de la historia de la vida de Abraham es el desarrollo de su fe. Y es en esta última historia donde su fe llega a su culminación. Es la prueba final de la fe de un hombre que en otras ocasiones había fracasado en dicha prueba. La historia concluye una épica de tramas múltiples centradas en el pacto entre Dios y Abraham. Cada vez que la fe del patriarca era probada y hallada genuina, Dios añadía detalles a la promesa del pacto de la tierra prometida. ¿Oyó eso? Dios añadía ¿qué? Detalle. Quiere decir, mire, observa, cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios comienza a manifestar las bendiciones. No, las bendiciones. Comienza a manifestar las bendiciones y por medio de las bendiciones vienen las añadiduras. Oiga lo que estoy hablando. Porque una cosa es que usted ha sido bendecido, pero está viviendo usted en esas bendiciones. Es muy diferente. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. ¿Estoy yo viviendo en esas bendiciones? Porque muchos creyentes, sí, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en las lenguas y todo eso, pero la persona ha sido bautizada en el Espíritu. ¿Me doy a entender? En mi nombre echarán fuera demonios. Estoy echado yo de fuera demonios, estoy yo viviendo ahí. Diga. ¿Puedes abrir la puerta? La puerta. ¿Cómo así? Sí, por favor, claro. Porque yo tomé té. No, se te va a quitar, con el té se te quita, ¿eh? Sí. Ok. Entonces, oiga esto, entonces, cuando nosotros decimos, yo he sido bendecido, ok, Dios te ha bendecido, pero el punto está es que tú experimentes esas bendiciones. Que eso no quede en la teoría, que eso venga a la práctica, que eso es lo que papá Dios quiere. Entonces, a través de la obediencia a su palabra, entonces comenzamos a experimentar, a vivir en esas bendiciones. Las bendiciones que Dios ha determinado para esta dimensión de tiempo. Porque hay bendiciones para toda la eternidad cuando estemos juntos con Él. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Y cuando tú comienzas a vivir en el plano de las bendiciones que Dios ha determinado para esta dimensión de tiempo, para esta dispensación, entonces, a través de las mismas bendiciones, las bendiciones traen la añadidura. Sí, exactamente, ¿estás entendiendo? Porque mucha gente se equivoca. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vives en las bendiciones, cuando tú vives en las bendiciones traen la añadidura. ¿Me entiendes?
Porque las bendiciones de Dios son tan poderosas que eso es como un imán que trae todo lo bueno. Todo lo bueno viene. Así es. ¿Me entiendes? Amén. Sigamos. La simiente y la bendición. En el capítulo 22 vemos la conclusión de esta serie de promesas. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Oiga, por cuanto obedeciste a mi voz, en tu simiente, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué? Él establece ¿qué? Un pacto. El pacto, ¿verdad? La promesa. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, todas. Ahora, ¿quién es la simiente? Jesús. Exactamente, Jesús es la simiente. Ahora, aquí vamos a derrumbar una vaquita sagrada. Hermanos, que Dios bendiga al pueblo de Israel. Aclarar algo. Hay que romper algo tradicional que está mal explicado. Nosotros sabemos que Dios envió a su Hijo por medio del pueblo judío. Y es lógico que tenía que venir allí primeramente, ¿o no? Pero, ¿qué pasa? Que hay una gente que piensa que Jesucristo vino exclusivamente para los judíos. ¿Sí yo? Y yo escuché una vez de un rabino que si el pueblo de Israel había recibido a Jesús como Salvador, dije que el mundo se había acabado ahí mismo. Bueno, qué orgullo. Oye, yo dije, pero no, este personaje está loco. ¿Y lo demás? Eso es lo que yo pregunté. Dije, este personaje está loco. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso es que hay que irse al contexto remoto de Génesis. Por eso yo siempre le digo, lea mucho el semillero de la Biblia. ¿Cuál es el semillero de la Biblia? ¿Cómo se llama? Génesis, ahí está todo, ahí está el plan redentor, ahí está todo. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros analizamos la profecía de Génesis 3:15, allí vemos que está claro de que Dios es a Adán y a Eva que le da esa profecía. ¿Usted sabe qué era Adán y Eva en realidad? ¿Qué era Adán y Eva? ¿Qué eran? Los primeros hombres. Sí, pero ¿qué eran? La humanidad. La humanidad. La humanidad. Representar una humanidad. Era la humanidad. La humanidad. La humanidad. Porque en Adán todos mueren. En Cristo todos viven. Amén. Adán y Eva eran la humanidad. Entonces, y de allí venimos todos. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que como es a la humanidad que se le da la profecía, es a la humanidad también que se le debe de dar que la oportunidad de ser salva. ¿O no? De salvación o no, de redención. Entonces, tenemos que entender que Dios coge un pueblo para llevar a cabo el plan y para glorificarse. Y claro que este pueblo iba a recibir ciertas bendiciones. Pero no quiere decir que el Señor iba solamente a lidiar con ese pueblo. No, era para todo y es para toda la humanidad. ¿Me entiendes? Es como decir, por ejemplo, no, como los judíos no quisieron a Jesús, los pobrecitos gentiles, Él se miró para de nosotros por pena. Hay gente que piensa eso, hermano. Hay gente que piensa así como, ya como no lo quisieron, bueno, ya como que el Señor dijo, bueno, como que ya mi pueblo no me quiso, me ven para los gentiles. No, eso también estaba en el plan de Dios de que Él fuese a los gentiles. Amén. Aún Israel aceptando al Señor como Mesías, iba también a venir para los gentiles. Yo creo que se hubiese desarrollado más rápido el plan. ¿Me entiendes? Entonces, exactamente, porque
como estamos estudiando en Tienda, Templos y Palacios, ¿por qué Dios cogió a Israel? Fue para salir, para manifestar su gloria. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que mucha gente piensa en que, bueno, como el pueblo judío lo rechazó, nosotros, bueno, el Señor se fijó en nosotros por pena. No, y eso estaba en el plan. Además, cuando Dios llama a Abraham, Abraham era un gentil, un pagano. Y en la genealogía de Cristo había muchos gentiles. No, entonces ¿qué habla? Abraham era un gentil, un pagano. ¿Me entiendes? Abraham adoraba dioses paganos. Entonces, que se entienda eso. Y esto queda claro cuando nosotros estudiamos todo el proceso de Génesis y vamos estudiando la vida de Abraham, la vida de Noé, los 3 hijos de Noé, cómo se va desenvolviendo este plan y se va desarrollando, y cuando Dios escoge a Moisés y todos estos personajes que fueron escogidos para llevar a cabo este plan. Por eso es que hay que entender, como le dije la otra vez, el plan, el propósito y los requisitos para llevar a cabo ese propósito de ese plan, para cumplirlo. Es muy importante. Oye, Dios no llama a nadie al azar. ¿Me entiendes? Cuando Dios te llama es porque ya Dios tiene todo preparado. Fíjense, Jesús dijo, me voy a ir a preparar ¿qué? Moradas. Entonces, todo está preparado. Sigamos leyendo, por favor. Dentro de la historia global de la redención, vemos que este relato es fundamental en la historia de la salvación provista por Dios. Por la fe de Abraham, Dios pudo prometerle una tierra y un descendiente que bendeciría a las naciones con salvación. Pero ahora, ¿era algo extraño eso? ¿Por qué no era extraño? ¿Por qué? Porque ya la promesa estaba hecha. En Génesis 3:15. ¿Usted está entendiendo lo que estoy hablando? De una u otra manera, Dios iba a buscar a una persona para introducir a su hijo aquí en este mundo para salvarnos a nosotros. Porque Abraham, con todas sus debilidades, Dios lo llama, ¿verdad? Dios, Moisés, con todas sus debilidades, Dios lo llama. Y tú ves en la genealogía de Jesús que tuvieron mucha gente todo con debilidades, y Dios lo llamó a todos. Pero el punto era porque ya había un plan trazado y había un propósito específico y tenía que llevarse a cabo. Por eso cuando usted lee todo el engranaje, usted va entendiendo todo el contexto. Entonces, cada historia, usted la parte, vamos a decir, cada historia, usted la toma y la pone y la introduce en su contexto más amplio, en el contexto bíblico. Usted verá que encaja precisamente en ese plan, en ese propósito que Dios ha determinado. Sigamos. Está el cuadro, pasaje en Génesis, pruebas en la vida de Abraham. Sí, léalo para que usted vea. Mira qué interesante. Génesis. Sí. 12, del 1 al 9, llamado a emigrar a una nueva tierra. ¿Qué hizo? Triunfó. Triunfa. Porque obedeció. Ok. Usted ve, obedeció. Cuando Dios te llama, por eso cuando Dios llama a una persona, no importa la circunstancia que tú estés, ven. No, que yo no estoy preparado. ¿Y quién está preparado? Nadie. Sigamos. Génesis 12, del 10 al 20, abandona la tierra y miente acerca de su esposa. Ahí falló. El padre de la fe. Sigamos. Génesis 13, cede a Lot la primera elección de tierra. Ahí que Triunfa. triunfó. Sigamos. Perdón, pastor, ¿me puede explicar ahí? Cede a Lot la primera elección de la tierra. Que cuando se iban a separar, el hijo escoge. Escoge. Sí. Le dio a escoger a su Sí. sobrino. Génesis 15, crea la palabra de Dios acerca de un hijo. ¿Creyó sí o no? Triunfa. Pero espérate un momento. Él creyó, pero hubieron dificultades, Sí. porque de allí viene ¿quién? Ismael. Exactamente. Los árabes están ahí a puro bombazo. Sigamos. Génesis 16, Abraham toma a Agar como esposa para tener un heredero. ¿Y qué pasó? Falló. Vaya. ¿Qué? Falló. Pero él no había creído primero. Por eso, pero falló. ¿Pero y qué pasó entonces? Se dejó llevar por Sara. ¿Cómo fue el mané?
Sara le puso para que tenga intimidad con Agar. Entonces Sara se desesperó. Sara no creyó. Sara. Pero fíjense. Mira, esto era un plan del... Sí, fíjense, esto era un plan del diablo. O sea, Sara era estéril, ¿sí o no? Ya. Y fíjate que las mujeres de los patriarcas, la mayoría eran estériles. ¿Por qué? Porque el diablo sí había entendido la profecía. Ella estaba detrás ahí. Estaba buscando cómo evitar que el rey de reyes y señor de señores viniera a esta tierra. Entonces, y parece que el diablo le sopló a Sara. Tú estás vieja, Sara, olvídate, esto se acabó. ¿Verdad? No, Sí, imagínate, y Sara yo me imagino que se desesperó. Ya no hay esperanza. Y quizá hubo un diálogo entre ellos dos y Abraham le dijo a Sara, pero mujer, el Señor no dijo que a su tiempo. No, que mira cómo yo estoy tú. Y quizá Abraham, en ese momento, ¿qué pasó con Abraham? Entonces él creyó, ¿pero qué pasó? fue llevado por el hombre. Y entonces cometió un fallo. Y ahí vino que Ismael. Y ahí están los árabes. Enemigo acérrimo de Israel. Salvajemente actuado. Terrible. Esto también habla de los fallos de los hombres de Dios. Eso fue también, yo creo que por el fallo. Porque si, Hermanos. como si él se había quedado con Agar y había criado a Ismael, tal vez no fueran hoy en día los Israel y los árabes enemigos. También. Pueblo más unido. No, también, pero oye bien. Intención de Dios. No, pero también, pero una cosa es que lo dejó ir demasiado lejos. Se podían ir, sí, pero no demasiado lejos. Sí, o mantenerse Sí, se distanciaron Exacto. demasiado. Entonces, ya Ismael comenzó a coger otra línea. Y la descendiente de Ismael fueron bendecidos por Dios porque son descendientes de Abraham. Pero se quedó ese resentimiento ahí. Exactamente. Eso fue. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Dios se lo contó a su hijo. Hasta el día de hoy. Y así, y así, Eso fue que y así. Hasta el día de hoy, porque dicen que los descendientes de Ismael son aquellos que van a ser salvos. que es lo verdadero. Yes. Pero ahora viene lo confuso. Entendamos que Ismael fue el primero en la carne, pero no en la promesa. Y ahí eso crea mucha confusión. Demasiado. Entonces, ahí Abraham, lamentablemente, ¿qué pasó? Falló. Sigamos. En Génesis 17, del 1 al 22, Abraham, su nombre es cambiado. Pide bendición sobre Ismael. Ahí dice que falla. ¿Sabe por qué dice eso? ¿Sabe por qué dice eso? Porque él, ponga atención, porque él dijo, a Juan Ismael viva delante de ti. Y él dice, sí, él vivirá y lo haré grande. Fue por causa de Abraham. Fue por causa de Abraham. Fue por causa de Abraham. ¿Qué dijo Abraham? Hermano, ¿Qué le dijo? que a Juan Ismael viva delante de ti. Y yo le dije, sí, él vivirá y lo haré grande por cuanto tú descendencia. Pero ponga atención a algo. Usted no se ha fijado que los fallos de nuestros ancestros, nuestros padres, todavía repercutan hoy en día. ¿Usted no se ha fijado en eso? Mira lo de Adán todavía. Lo de Abraham todavía. Y si tú ves los fallos de todos esos patriarcas, la mayoría, muchos de ellos todavía está ahí. La situación, las consecuencias todavía están ahí. Por eso uno tiene que aprender bien de estas cosas, hermano. Y tener cuidado cómo uno se maneja. El hombre de Dios tiene que saber cómo se maneja. Tiene que tener cuidado cómo camina. ¿Me entiendes? Porque sí, Dios nos perdona, pero ahí están las consecuencias que son fuertes. Muchas veces son muy fuertes. Después. ¿Me entiendes? Por eso yo le digo a la gente, alguien tiene que pagar ese pecado. Si no lo pagas tú, te fuiste de esta tierra, está bien, te fuiste, pero ¿y tus hijos? Alguien tiene que pagar ese pecado. Entonces, por eso yo digo bien claro, uno tiene que saberse cómo se maneja. Como creyente hay que tener cuidado. ¿Me entiendes? Y no es que, como estos creyentes, ¡ay, el diablo! No, así no. Que tú eres el diablo. Que el diablo es esto, que el diablo... No, a veces tú mismo eres el diablo. A veces eres tú mismo que está haciendo la diablura. ¿Me entiendes?
Lucifer. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Y queremos echarle la... Porque el punto es siempre quitar la responsabilidad. Sí. Y como el diablo, Ay, diablo. hay que tirarle... A ese entonces le pegaba malo. Pero, ¿qué hace el diablo? El diablo, en su sabiduría corrompida, está bien, usa tu fallo para traerte más abajo todavía. Sí, sí. ¿Me entiendes? Está bien, tú le echas la culpa a él, pero él coge y usa esos fallos y toma esa oportunidad para traerte abajo. ¿Y con qué gusto lo hará? Entonces, por eso yo le digo a los hermanos, hay que saberse manejar. No todo el diablo, no que el diablo, no eres tú mismo también. Muchas veces la Porque, carne. oye, eres tú mismo también, porque mucha gente, no, que el diablo, no eres tú. Eres tú, el diablo sí te tienta, nos tienta a nosotros, pero muchas cosas somos nosotros mismos. la decisión. ¿Me entiendes? Entonces, por eso hay que tener cuidado, porque miren, consecuencias son duras. A veces afrontar las consecuencias son duras. Y mucha gente a veces cuando quieren afrontar las consecuencias, salen huyendo porque es demasiado fuerte. Entonces, tenemos que sabernos manejar como creyente. ¿Me entiendes? Tenemos que sabernos manejar y tener cuidado. Lo que hacemos, lo que hablamos, hay que tener cuidado. Porque si yo le digo algo a Lilian y es algo para que ella ore y viene Lili y se lo cuenta a otra persona y esa persona se lo cuenta a otra, entonces viene un problema. Entonces yo vengo y confronto a Lilian, entonces Lilian va a tener que Lilian se va a sentir, óyeme, y digo, pero hermana, mire, usted fue para orar. Sí, hermano, pues yo confié en la otra persona y pensé que ella iba a orar. No, la persona comenzó a chismear y a traer problemas. Entonces la consecuencia están ahí. ¿Quién pasa la vergüenza? La que falló. ¿Me entiendes? Entonces ahí que está el punto. Entonces hay que tener cuidado, hay que saberse manejar. Amén, sigamos. Génesis 17, del 23 al 27, Abraham circuncida a los miembros de su casa. ¿Ahí qué? Triunfa, siga. Génesis 20, Abraham miente acerca de su esposa. ¿Qué pasó? Vaya. Ahí fue cuando Era su media hermana, pero era su esposa. Dijo media verdad. No, él tenía que decir era su esposa y ya, y se acabó. Él temía de que lo mataran. ¿Me entiendes? Ahora, la pregunta que yo me hago, hombre, tú acabas de hablar con el Todopoderoso. Óyeme, tú viste cómo Dios te habló, tú viste cómo se firmó el pacto, tú viste cómo Dios te ha ido bendiciendo, cómo Dios te ha ido protegiendo, y de repente Abraham teme por su vida. Debilidad del hombre. Debilidad del hombre, pero óyeme, es igual que los israelitas, que ven el fuego, la columna de fuego, el mar rojo se abre en dos, de la roca sale agua, el maná, y como quiera. van a adorar a otro Dios, a hacer Dios y cosas. Tremendo, ¿eh? Wow. El ser humano es muy complejo, el ser humano. Demasiado. Se le ayuda. Y No, es que se le ayuda, pero no, es lo peor. pero aquí que viene algo poderoso. El libre albedrío conlleva una gran responsabilidad y mucha gente no lo quiere creer, pero es así. Si Dios no da la libertad, escoge, pero observa, hay leyes, cuidado, y hay consecuencias de tus malas acciones. Sigamos. Hermano, Sara era una anciana ahí. Casi estaban en los 100, casi los dos. Pero igual era una mujer que podría tomarla. ¿Eh? O sea, aquí está una situación de que él miente por la mujer. Sí. No, pero eso está cuando estaba joven, porque Sara era una... No, pero está diciendo cuando estaba joven, porque Sara era hermosísima, una mujer bella. Esa mujer tenía una belleza única, ¿me entiendes? Entonces, imagínate, Faraón con todo ese poderío allá. Con Y viene, toda mujer que tenía, imagínate, y viene esta mujer bellísima. Va a decir, bueno, Faraón, quíteme a Abraham, tráigame a esa mujer. Entonces, ¿eh? Melquisedec la tenía. ¿Cómo? Melquisedec tenía a Sara, o sea que él la iba a tomar como... El faraón él la quería tomar, pero Dios le habló. Un sueño, el Señor. No, Dios le habló, Dios le lo permitió.
Pero yo lo que quiero decir es que este hombre que Dios le habló, este hombre que Dios pactó con él, este hombre que vio la gloria de Dios. Entonces, dime, sigamos para que usted vea que el hombre es débil. Génesis 21 del 8 al 19, Abraham envía lejos a Agar e Ismael. Ahí que, ahí falla porque él no debió a distanciarlo tanto. Fue. Sí, pero no debió distanciarlo. Tenía que haber distancia, pero llegó un momento donde ya la descendencia de Ismael se desconectaron totalmente. ¿Me entiendes? Aunque eran hermanos, pero se desconectaron. Por este motivo. Sí, por el motivo de que los resentimientos, todo eso. Porque en realidad Sara le entregó a Agar a Abraham. Y de la relación de Abraham y Agar vino Ismael. Y es el primero hijo de Abraham en la carne, pero no en la promesa. Exactamente. Entonces Dios le dio un hijo en la promesa. Y aquí viene un punto muy importante, y es que, aunque no lo queramos, algunos no lo quieran aceptar, Ismael fue Dios que le puso el nombre. Fue Dios que le puso el nombre y Dios estuvo con él. Y Dios lo guardó. Eso quiere decir que Dios estaba con Ismael en el desierto y Dios lo guardaba. Eso quiere decir que la distancia, tenía que haber una distancia, pero no para que hubiera una desconexión total. Sara cuando pide a Abraham que lo envíe lejos es por el tema de que heredarían. Pero Sí. aquí también hay un tema de derecho por ser el primero. No, pero iba a haber problemas, pero la distancia, Abraham tenía que saber lidiar mejor como padre con Ismael. Porque mira, hoy en día, enemigo acérrimo de Israel. Enemigo acérrimo de Israel. Enemigos acérrimos de Israel, ahí están. Por eso mismo. ¿Me entiendes? Y ese problema viene de allá atrás, de antaño, desde el tiempo de Abraham. Ese problema está ahí y hasta el día de hoy sigue repercutiendo terriblemente ese problema entre los árabes israelitas y israelitas los árabes. Ahí ese problema está. Siempre hasta que Cristo venga, porque eso va a estar ahí. Porque el mundo árabe, aquí por favor, el mundo árabe quiere desaparecer a Israel. Sí. El mundo musulmán quiere desaparecer a Israel de la faz de la tierra. Seamos sinceros. Pero, ¿qué pasa? Eso no va a suceder porque Dios tiene promesa con ese pueblo. Pero, aquí viene el problema. Ese es el fallo de Abraham. ¿Y no sería la desesperación de Sara también? Eso mismo. Sí. Pero Abraham como la cabeza tenía que decir, no, mujer, Exacto. el Señor nos prometió a nosotros un hijo. Y vamos a esperar. El hombre no supo tomar su responsabilidad, lo mismo que Adam. Sí, Y la mujer no supo también tomar su responsabilidad lo mismo que Eva. Pero hubo una parte, y no sé si Eso es feminismo, eso no viene de Dios. cuando Dios le pide a Yo Abraham reprendo ese espíritu del diablo. que escuche, Fuera, sal de este cuerpo, que sal de ese escuche a cuerpo, Sara. que no te pertenece. ¿Cómo es? Que hay una parte en la que Dios le dice a Abraham que escuche la voz de Sara. Sí, eso es cuando. Pero él tenía que ver la distancia, pero Abraham tenía que saberse manejar mejor. Decirle no también. No. Él, oiga. Voy a coger este ejemplo. Hay padres que han tenido hijos con diferentes mujeres, ¿verdad? ¿Y qué hace el padre sabio? Busca la manera para estar con esta familia y con esta familia. Aunque él reconoce que no fue la manera de vida, pero ya está ahí. Pero hay que saber lidiar con los hijos. Y busca que haya unos arreglos. Se conozcan, entonces se sepan manejar. Sepan que son hermanos. Exactamente, ¿me entiendes? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Con Ismael llegó un momento donde los descendientes de Ismael se separaron totalmente. Una separación y se quedó ese resentimiento ahí. Y hasta el día de hoy eso está ahí. Que solo Jesucristo lo puede sanar. Sigamos. Hermano, yo tengo una pregunta. Diga. Con respecto al plan de Dios, claro, nuestro Padre conoce todo el futuro y todo eso, pero cuando Sara le pidió a Abraham que echara a Agar, ¿no? Y Dios le dijo, escucha a tu esposa, era del plan de Dios para que
la descendencia de los árabes con la descendencia bendecida estén así en conflicto? ¿Hay algún pasaje en la Biblia? No era la voluntad de Dios. Porque Ismael viene por un fallo de Abraham y Sara. O sea, no estaba dentro Oye, de Dios. ese no era el plan, es que no era el plan de Dios, no era el plan de Dios. Pero ya, Ismael está ahí, como es descendiente de Abraham, Dios lo bendice, Dios lo guarda, Dios está con él. Sí. ¿Me entiendes? Porque hay que reconocer eso. Sí. ¿Me entiendes? Pero esa no era la voluntad de Dios. O sea, si Abraham hubiera obedecido plenamente a Dios, ahorita estaría un diferente futuro. Totalmente diferente. O sea, que Abraham... Es como si Adán y Eva hubieran obedecido, usted y yo estuviéramos ahora mismo disfrutando en el paraíso. Disfrutando en el paraíso ahora mismo. No hubiera maldad. Las consecuencias estamos sufriendo. Sigamos. Génesis 22, del 1 al 19, Abraham ofrece a Isaac. Triunfa. ¿Por qué triunfó? Porque obedeció. Ok, sigamos. La figura 13.2 contiene 10 de las principales historias de la vida de Abraham. A primera vista, ellas parecen ordenadas, al azar, o incluso descuidadamente. Sin embargo, cuando son vistas como un grupo, ellas contienen un tema. La promesa triple dada a Abraham en Génesis 12, del 1 al 3. Dios prometió que Él daría a Abraham una tierra, verso 1, le daría una simiente, verso 2, y bendeciría a las naciones a través de su simiente, verso 3. Cada una de estas historias de la vida de Abraham puede ser relacionada con una de estas tres promesas. Varias de estas historias hablan de la promesa que se repite, mientras que todas ellas registran algún tipo de prueba en la que Abraham ya sea triunfó o fracasó. En cada una de las pruebas, él debe decidir alcanzar la promesa por sus propias obras o por la fe. Rique, 1992, página 60. Páreme ahí. Hermano, eso es para que aprendamos algo. Por eso yo le digo, mire, cuando usted vaya a hacer un estudio, una biografía de la vida de un personaje de la Biblia, fíjese que Abraham era el padre de la fe y cometió errores. David, un rey excelente, conforme al corazón de Dios, cometió errores. Pero no se quedaron en los errores, sino lo perfeccionaron. Se perfeccionaron, ¿me doy a entender? Que avanzaron, siguieron desarrollándose, creciendo. Eso mismo tenemos que hacer nosotros. Por eso cuando yo le digo a una persona, no, yo fallé, no, levántate y sigue, pide perdón, lávate con la sangre de Cristo y sigue adelante, lucha hasta el final, no te detengas. ¿Me entiendes? Y la iglesia tiene que aprender a lidiar cuando una persona cae, a saber levantarlo y a restaurarlo. Porque eso es muy importante. Sigamos. Note que al menos una de las tres promesas es dominante en cada una de estas pruebas. Algunas personas han asumido que Abraham e Isaac son tipos del Antiguo Testamento. Estas personas piensan que el Padre representa a Dios, el Hijo a Cristo y el sacrificio a la cruz. Personalmente pienso que esto abusa de la intención original del autor y crea confusión. Claro. Abraham no sacrificó realmente a su hijo y no lo iba a sacrificar por las necesidades espirituales de otros. Sin embargo, sí creo que la historia traza una figura del sacrificio de Cristo. Claro. Las firmes palabras, Dios se proveerá de cordero y Jehová proveerá, apuntan hacia la máxima provisión de Dios en el sacrificio de Cristo. Creo que es más que una coincidencia el hecho de que el monte de Moriah sea identificado como el monte de Sión, el futuro lugar del templo. Desde este monte se puede divisar el monte donde el Cordero de Dios vino a hacer la provisión para toda la humanidad. Aunque un hombre no pueda apaciguar a Dios con el sacrificio de su propio Hijo, Dios mismo proveyó finalmente el sacrificio aceptable ante Él. Aleluya. Sigamos. Actividad 4. Sugiera de qué forma la historia respecto del ofrecimiento de Isaac hecho por Abraham contribuye a la gran historia de la salvación hallada a través de todas las escrituras. Ok, ahora cojamos esa historia de Abraham
Isaac, y vamos a introducirla en el contexto bíblico. ¿Qué le parece? Vamos a ver, ¿cómo lo vemos? ¿Qué me puede decir algo? Vamos a ver. Usted lo acabó de leer. Son paralelas, se parecen a la historia. Sí, son paralelas, pero ahora... Solamente que del otro era una historia temporal, pero nuestro Jesús ya es eterno. Es pero usted lo leyó, mi hermana Violeta. ¿Quién me dice algo? Vamos a ver. Dios se provee al Cordero y Jehová provee. La historia traza que una figura de quién? De Cristo. ¿Del sacrificio de quién? De Cristo. Y la firme palabra de Dios proveerá de Cordero y Jehová proveerá, apunta a qué? Hacia la máxima provisión de Dios en el sacrificio de Cristo, que es la salvación para toda ¿qué? La raza humana. ¿Usted ve que es consecuente? Es perfecto. Dios es bueno, amén. Amén. Entonces, toda la historia tiene, óigame, toda la historia en la Biblia, todos los párrafos que usted puede leer, todo tiene que ir y ser consecuente con el tema central de toda la Biblia. Si no, no encaja. ¿Están entendiendo esto? ¿Qué es lo que sucede con los libros apócrifos? Aquí viene el libro de Noé, no, el libro de Enoch. Ese libro es un libro problemático porque, mira, que mucha gente piensa que es inspirado, pero ese libro no es inspirado. Por eso no encaja con... No, porque cuando usted lo lee, si usted lee bien ese libro, usted da cuenta que parece que fue un rabino que lo escribió. Alguien con un conocimiento de la Torá, y que habían tradiciones verbales que el Espíritu Santo plasmó aquí. Por ejemplo, la cita de Judas, en realidad eso fue una tradición oral, déjame decirlo así, y el Espíritu Santo la plasmó, vino del Espíritu Santo, pero alguien tomó eso y lo plasmó en el libro de Enoch. Entonces, ¿qué pasa? Y el libro de Enoch no es un libro tan viejo como la gente piensa, porque fíjense, una cosa que hay que aclarar. Enoch, Dios se lo llevó. Vino el diluvio. Noé recogió el libro. Entonces, ¿cómo es que aparece este libro? ¿Usted ve que no encaja la situación? Y la gente piensa que ese libro es inspirado. Ese libro tiene muchas contradicciones, concerniente a... Los flagelos ese. Yo personalmente creo que tradiciones orales, las cuales el Espíritu Santo plasmó una parte aquí en la Biblia, por ejemplo, el libro de Judas, que se había dicho que el Señor iba a venir con su santo y todo eso, y estaba aquí, El Señor ya lo había plasmado, pero ahora viene el punto de que alguien cogió eso y lo escribió en el libro de Enoch. Entonces, ¿qué pasa? Que como era una tradición oral, se plasma en el libro de Enoch, y si tú lees el libro de Enoch, porque yo he revisado el libro de Enoch, te das cuenta de que alguien con un conocimiento del judaísmo parece que lo escribió, y que ese libro no es tan viejo como la gente lo piensa, ¿me entiendes? Porque Enoch no se dice en la Biblia que escribió. La Biblia no dice que escribió un libro, y si escribió un libro, ¿cómo es que sobrevivió el diluvio? Noé no lo menciona. El libro, quiero decir. Entonces, lo encontraron en Qumran. Sí, pero el punto está es que si Enoch no es que no encaja. Entonces, no encaja. Entonces ya el problema tú ves que es algo que va en contra de las Sagradas Escrituras. ¿Me entiendes?
Pero es extraño, ¿no? Que lo encontraron en Qumran, mientras Enoch era mucho antes que Noé. Y que Moisés también. Y que Noé. Y que Noé. Entonces, lo que encontraron en Qumran son los libros de Moisés. No, pero lo que quiero decir es... Es el grupo aparte. Los esenios, sí. Los esenios, quizás ellos escribían... En tradición oral y la plasmaron. Ahora, ¿qué pasa? Al plasmar esta tradición oral, tú te lees, si usted tiene tiempo, yo le recomiendo, si usted tiene un conocimiento claro de aquí, de la palabra, que usted lo lea para que usted vea las contradicciones que tienen esos libros concernientes a la doctrina bíblica. ¿Me entiendes? A la doctrina bíblica, porque yo he visto que tiene muchas contradicciones concernientes a la doctrina bíblica, a las doctrinas fundamentales de la Biblia. Tiene muchas contradicciones. Y de una manera tiene como misticismo y todo eso. Pero ahora, ¿qué pasa? Que cuando tú lees el libro de Enoch, hay muchas como cosas que se parecen a la Biblia. Y es lógico. Porque el Satanás no va a venir y decir, yo soy el diablo, yo vengo a matarte, hurtarte y destruirte. No. Viene como ángel de qué? De luz. Para confundirte y destruirte. Y alude a la Mesías también. ¿Me entiendes? Ahora, ¿por qué? Porque eran tradiciones orales. Y fueron plasmadas. Entonces, para mí eso es lo que yo creo del libro de Enoch, lo que yo he investigado y he visto que no es inspirado por Dios. Si puedes oírlo audible también. ¿Me entiendes? No es inspirado por Dios. Esos libros siempre nos sacan. Sí, siempre, pero ese libro no es inspirado por Dios. Que no es inspirado, como lo hicieron Nefilín, eso ya va por otro camino. No, porque ahí menciona ángeles que la Biblia no menciona. Y pone nombre que la Biblia no menciona. Y yo he escuchado, a predicadores hablar de los ángeles, de un púlpito, mencionar estos ángeles, como en la angiología, el estudio de los ángeles, mencionarlo cuando la Biblia en realidad ni los menciona. Quiere decir que eso es fuera de contexto. Eso es fuera de contexto y eso no es bíblico. Por eso yo digo, siempre tenemos que mantenernos en el contexto de la palabra de Dios para evitar confusión. Hermanos, nos quedamos en el punto... Ejemplos de interpretación. Pero quiero que leamos ejemplos de interpretación de poesía, por eso, es punto y ya. Ejemplo de interpretación de poesía. No, vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Sí. Entonces, 13.5, amén. Dios se le bendiga a los que nos sintonizan, que Dios les guarde, que Dios les proteja. Bendiciones. Amén. Entonces, hermano, eso yo le digo a ustedes para que usted tenga cuidado, porque, mire, por ejemplo, los libros de Primera y Segunda de Macabeos, yo los recomiendo que los lean.